Corral es catedrático en Historia Medieval. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te hacíamos esta llamada sobre todo para abordar contigo el asunto de qué otros países podría tener Putin ahora en el punto de mira tras Ucrania. ¿Qué podría estar pasando por esa cabeza, que ha montado la que ha montado? Bueno, saber lo que pasa por la cabeza de Putin es bastante complicado, por no decir imposible, porque ni tan siquiera los analistas, los expertos más experimentados en política internacional han sido capaces de discernir qué es lo que iba a hacer Putin con la invasión de Ucrania, y por tanto lo que va a hacer en el futuro es bastante complicado. Pero tal y como están desarrollándose los acontecimientos, y sobre todo con las declaraciones de Putin, lo que da la impresión es que él quiere de alguna forma volver a controlar aquellos países, aquellos espacios políticos y territoriales, geográficos, que controló la Unión Soviética. Ya lo ha hecho con Bielorrusia, que es prácticamente un estado satélite de Rusia, lo intenta hacer con Ucrania, y después imagino que vendrán el resto de países de la antigua Unión Soviética. La zona del Cáucaso, muy estratégica, sobre todo por cuestión de materias primas, especialmente de las costas del Mar Caspio, por la cuestión del petróleo, en torno a Azerbaiyán, algunas de las exrepúblicas soviéticas de Asia Central, por su extraordinaria capacidad para la producción de alimentos, trigo, maíz sobre todo, habla de Kazajstán, Uzbekistán, algunas de estas zonas regadas por grandes ríos de Asia Central, y no sé si irá más allá, porque bueno, lo que este hombre está planeando, lo que pase por su cabeza, es bastante complicado. Pero sí que da la impresión de que quiere recuperar de alguna forma aquellos territorios que en algún momento pertenecieron a la extinta Unión Soviética. Me hacías mención a alguno de ellos, José Luis, pero ¿cuáles más serían exactamente para recordar un poco de historia a todas aquellas personas que nos estén escuchando? Bueno, la Unión Soviética era una federación de varias repúblicas federales y hasta 17 repúblicas, con distintos niveles, ¿no? Porque dentro de la Federación Rusa, que era una de las repúblicas soviéticas, había a su vez varias repúblicas federales. De hecho, la Unión Soviética no era una república federal, sino era una confederación de repúblicas. Entre estas repúblicas estaban las 3 repúblicas bálticas, que no creo que se atreva Putin, porque son repúblicas que están ya en el ámbito de la OTAN, como son Estonia, Letonia y Lituania, en la costa del Mar Báltico. Bielorrusia sí que es una parte ya prácticamente de Rusia, aunque tiene un estatus de país independiente, pero los gobernantes de Minsk están a lo que diga Putin. Ucrania, evidentemente, quizá Moldavia, una pequeña república, quizá es la zona más pobre de Europa, ¿no?, que está entre Ucrania y Rumanía y Bulgaria. Y luego las grandes repúblicas exsoviéticas de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, y también las 3 grandes repúblicas del Cáucaso, Georgia, por un lado, Armenia, por otro, y Azerbaiyán. Bueno, todo este mundo, dejando quizá un tanto al lado Mongolia Interior, la República de Mongolia, sería el territorio que ambicionaría Putin para recuperar pues lo que fue el territorio de influencia directa de la Unión Soviética. Y ya no creo que se atreva, evidentemente, a esos países que pertenecieron al Pacto de Varsovia, pero que no formaban parte de la URSS, pues como Polonia, como Bulgaria, como Rumanía, porque ahora están en la OTAN. Claro, ya la cosa sería pues muchísimo más grave. Sería mucho más grave, mucho más complicado, claro que sí, José Luis. Por tanto, este señor, lo que podemos concluir es que está actuando en función, o sea, por pura nostalgia de conseguir ese poder que tenía anteriormente, ¿no?, con la Unión Soviética, ese país. Bueno, la nostalgia de la Unión Soviética es una excusa para tener poder y para seguir una especie de huida hacia adelante, ¿no? Putin va a tener que responder, no sé si dará tiempo, no sé si tendrá lo suficiente, pero yo creo que tendrá que responder ante tribunales de derechos humanos, ya sé que se los pasa por el forro, evidentemente va a la expresión, pero Putin tendrá que responder por los graves crímenes que está cometiendo ahora contra la humanidad, contra Ucrania en concreto. No creo que se atreva a ir más allá, pero tiene un arma guardada que es terrible y que es lo que causa gran miedo y que hace que Occidente pues no intervenga. Son las armas nucleares. Ten en cuenta que la Unión Soviética tiene como 68, 70 submarinos, muchos de ellos, casi todos ellos armados con misiles nucleares. Un submarino ruso, puede estar ahora a 200 kilómetros de Nueva York. Eso quiere decir que en 3, 4 minutos, un poquito más quizá, un misil nuclear alcanzaría Nueva York, por ejemplo, o San Francisco, o Los Ángeles.
eso es una amenaza absolutamente, claro, terrible, ¿no? Y Putin ya ha dicho que no le temblará el pulso, y luego creo que no lo cumplirá, pero en fin, que no le temblará el pulso en usar armas nucleares, lo cual sería devastador y probablemente el principio del fin, no de una guerra, sino de la humanidad. Ojalá que no llegue a ese extremo. José Luis, muchísimas gracias por esta clase express de historia en la que, bueno, vamos a entender un poquito mejor todo lo que está sucediendo. José Luis Corral, catedrático en Historia Medieval, muchísimas gracias por atendernos. Nada, un saludo.